Nos disponemos a recibir el mensaje de Dios en casa. La voz de Dios llega a nuestros hogares por medio de la palabra. CCI en casa. La paz de Dios que es profunda. Yo tengo control de los temas que hemos hablado desde la primer celebración que tuvimos como iglesia cuando empezamos en casas. El 26 de enero del año pasado estoy hablando sobre paz desde el punto de vista de lo que significa para un hebreo shalom, lo que significa para un hebreo confiar y esperar. Y estuvimos hablando sobre la frase de Cristo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Hoy quiero hablarlo desde otra perspectiva. Y abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 21, verso 25. Lucas 21, 25. Arrancamos escuchando a Jesús profetizando. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, ¿qué dice la palabra? Angustia. En la tierra angustia. El Dios que nosotros tenemos no es el Dios que promete que todo va a estar bien. La religión que nosotros seguimos, la fe que tenemos, no es la que predica venga para que todo se arregle. Eso llena iglesias y eso levanta ministerios y eso levanta personalidades que se hacen famosos. Jesús nunca fue así. Y por eso Jesús, las multitudes que atraía, a como llegaban, se iban. Y si nosotros vemos multitudes grandes en el ministerio de Cristo, cuando Cristo termina, lo que hay es 120 personas clamando en un cuarto en Jerusalén y alrededor de 500 personas en la provincia de Galilea. De enormes multitudes pasamos a, como Jesús mismo dice, a manadas pequeñas. Y yo no estoy diciendo que el rebaño pequeño es más santo que algo grande. Lo que le estoy diciendo es simplemente la verdad. Una buena conciencia bíblica y teológica no es atrayente a las masas. Y entonces Cristo profetiza señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Dice el verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros cuando hablamos de tiempos finales, pensamos que los tiempos finales es en el momento en el que empieza ese espacio, en el momento en el cual, como las películas presentan, el mar va a levantar olas de 100 metros y la tierra se empieza a rajar y empiezan esas películas llamadas Apocalipsis, o viene un cometa y va a pegar. El tiempo final, bíblicamente, empezó en el momento en el que Cristo ascendió. El momento en el que Cristo derrota la muerte y es resucitado un domingo. Y 40 días después, la iglesia es empoderada por el poder del Espíritu. Y unos días más tarde, Jesús es levantado y llevado a los cielos, es ascendido a la presencia de Dios. Ya estamos en los tiempos finales. Y el mundo, la realidad que vivimos es exactamente esa: de angustia, de falta de paz, de desconocer qué es lo que viene y tratar de llenar esos vacíos con cuanta cosa se pueda. Cosas negativas que todas las sabemos y que normalmente no estamos nosotros buscando, pero también cosas positivas que se pueden convertir en, llamémoslo así, como placebo, en intenciones que no producen nada, pero que intentan calmar, sanar, quitar dolor. Y Jesús dice que viene un tiempo donde los hombres, la humanidad va a desfallecer y la tierra va a sentir su angustia. Todos tenemos temores distintos. Hoy las sociedades hablan de miedos en el tema social,
en el tema ecológico. Acabamos de vivir un tiempo donde toda la humanidad estuvo temblando por el coronavirus. Y los que estamos acostumbrados a ver noticias, y yo sé que muchos de ustedes ya han visto que en China están hablando de un montón de cosas y sigue porque lo único que se presenta es temor, es incertidumbre, es incapacidad. En ese mismo pasaje, en el 21-27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Cuántos están en expectativa de que Cristo regrese? Somos 4. ¿Cuántos están esperando a Cristo? Ok. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dice Cristo, erguíos, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Un día iba pasando Jesús por Jerusalén, estando él en Jerusalén. Jesús visitó Jerusalén todos los años en el tiempo de la Pascua. Pero en la última Pascua iba pasando y uno de los discípulos dijeron: vea qué chiva se ve el templo. Vea qué espectacular se ve eso. Y Jesús volvió a ver eso y dijo: no va a quedar piedra sobre piedra eso. Todo eso va a ser arrancado. Para un judío eso era la ofensa más grande, porque el honor más grande era el templo. ¿Por qué? Porque ahí se conectaba con Dios. Era la única forma en la que Dios podía perdonar a la nación. El templo era todo. El templo era la esperanza, el templo era la historia, el templo era la conexión con Dios, el templo era el lugar donde se aprendía. Y Jesús vuelve a ver eso y dice: no va a quedar nada. Imagínense a los 12 y la multitud que seguía a Jesús, pero se quedó pensando y no pudieron procesar eso. Entonces la Biblia nos dice que los seguidores le preguntan a Jesús: ¿cuándo va a acontecer eso? ¿Cuándo va a pasar eso? Pero la forma en la que los escritores bíblicos nos llega no es en audio, ¿va? Y en el mismo momento hacen otra pregunta: ¿cuándo vas a regresar? Entonces le preguntan a Cristo: ¿cuándo va a acontecer? ¿Y cuándo vas a regresar? Y nuestro Redentor, en su decisión perfecta, responde las dos, y nosotros no sabemos cuándo empieza una y cuándo empieza la otra. Ese es el problema. Y el Señor empieza a profetizar que venía una serie de dificultades, y empieza a profetizar la forma en la que iba a venir. Nosotros no entendemos ni sabemos claramente cómo va a ser el ABC de ese retorno, pero lo que estamos seguros es que Cristo viene. Amén. Y nosotros acá en la iglesia, en esta congregación, creemos y estamos a la espera, porque la Biblia así nos enseña, que pronto Él regresa por su iglesia y nos lleva con Él. Él viene a arrebatar a los suyos. Viene y regresa por nosotros. Pero donde nosotros ubiquemos la mirada, eso determinará la paz y la forma en la que vamos a enfrentar el día a día. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando esto comience a pasar, erguíos, levanten la espalda, saquen pecho, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. El mundo que nosotros nos toca movernos es un mundo que no tiene paz y que solo encuentra paz con químicos. Y no solo me refiero al que es drogadicto o el que depende de un medicamento, me refiero al que necesita el viernes ir a comprar licor, al que necesita el viernes la fiesta, al que necesita algo diferente, al que ocupa de sus habilidades, al que necesita cualquier cosa que no sea Dios para ser feliz. Aquel que no es malo, aquel que no roba, no mata, que no viola, pero que cuando le preguntan qué es lo que lo hace pleno, la respuesta no es Dios, no puede, ni sabe, ni conoce lo que es vivir en paz. Dios nos promete una paz preciosa, y nosotros como iglesia no podemos dejar de ser luz con respecto a eso. La iglesia no puede perderse ante el mundo, porque lo que estamos viviendo nosotros es como se va borrando las paredes de la iglesia, no para que la iglesia alcance el mundo, sino que se van borrando para que el mundo se meta. Y poco a poco ya vamos viendo esa línea
difuminarse de una manera tan peligrosa que empezamos a ver uno tras uno, tras uno, tras uno. Los grandes ahí cayendo frente a la cultura, cayendo rendidos ante los poderosos, cayendo rendidos ante los que dominan la música, ante los que dominan lo que vemos, lo que consumimos, porque el mundo no quiere lo que la iglesia tiene, pero pareciera que la iglesia sí quiere lo que tiene el mundo. Porque el reino de Dios, dice Pablo a los Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y ¿qué, hermanos? Paz. El reino de Dios es paz y es gozo en el Espíritu. Y por ello nosotros podemos medir realmente qué tan cerca estamos de Dios. Vea que lo rudo que es este examen. Mi intención aquí no es tirarle piedras a ninguno, porque yo me estoy predicando este mensaje primero. Pero Cristo, inspirando al apóstol Pablo, dice que el reino de Dios es paz. Por lo tanto, podemos medir qué tan cerca estamos del reino de Dios basados en su nivel de paz. Y yo no estoy diciendo que hay momentos en los que cuando perdemos la paz está mal. No, más bien aquí hemos orado para que Dios más bien irrumpa la paz en algunos momentos. Porque hay momentos en los que estamos muy cómodos. Pero ese no es el tema hoy. Hay momentos en los que más bien hay que orar, Señor, sacude eso, quita la paz más bien por un momento para que podamos realmente salir de la zona de confort. Pero hoy estamos viéndolo desde la perspectiva de cómo en un mundo convulso, en un mundo que no está tranquilo, el Señor está ofreciendo algo que solo Él puede dar. Lo más cerca que caminemos con Jesús determina la paz que vivimos. Romanos 15. Y el Dios de esperanza los llene de gozo, los llene de paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder de ¿quién, iglesia? Del Espíritu Santo. Cada vez que vamos a enfrentar un año nuevo, cada vez que vemos hacia adelante y cada vez que estamos viendo aquello que no sabemos cómo va a salir, saltan en nosotros sentimientos de ansiedad. Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, o sea, lo que el Espíritu da, es amor, es gozo y es paz. La humanidad no puede portar paz. La humanidad no puede dar paz. La verdadera paz solo la puede dar el Señor. Dios nunca usa el temor. Eso es algo que vemos normalmente en las consejerías. Es que yo no sé si Dios me está haciendo sentir mal para que yo tome tal decisión. Eso no sucede. Eso no sucede. Dios no es un niño con una lupa quemando hormigas para ver cómo las hace sentir mal y operan de una manera. Dios es Padre. Dios es amor. Y Dios quiere proveer a sus hijos la paz que solo Él sabe dar, aunque esa paz puede ser muy diferente a lo que usted está esperando. Y aunque esa paz más bien sea completamente opuesto a lo que usted está buscando. Ya hice alusión a este pasaje, Juan 14:27 dice, la paz les dejo, la paz les doy, yo no se la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Ustedes han oído que yo digo, voy y vengo a ustedes. Si me amaran, se habrían regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús les dice, yo ahorita regreso, y a donde voy para preparar espacio para que ustedes estén conmigo. Tranquilos, ustedes conmigo están seguros. Pero repito lo que he venido hablando en todas las veces que hemos estado conversando este principio de año. Verdaderamente Dios es su prioridad. Verdaderamente Dios es el centro de lo que somos. Hoy íbamos, mi familia, temprano a hacer un mandado. Y pegado al carro del frente, ustedes han visto esos rotulitos como decir bebé a bordo o algo así que está guindando con un triangulito. Lo que decía era en amarillo, tenga paz. Y una manilla así como frenando como para que no le piten, tenga paz. Y me dejó pensando sobre este tema que iba a hablar hoy, tenga paz. Es como cuando la gente está enojada y alguien llega y le dice, suave, tenga paz.
No hay nada que enoje más a una mujer molesta que le digan tranquila, ¿va? Tranquila. ¿Cómo que tranquila? Que le diga a un hombre, suave, tranquilo, ya. Y ya el hombre se está quitando la suéter para agarrarse. Tranquilo. ¿Tranquilo quién? La paz de Jesús es una paz sin límites. Es una paz que va más allá de las circunstancias, que va más allá del conflicto, que va más allá de la dificultad. Yo viví una vida enorme de ansiedad, porque todo me preocupaba y quería quedar bien con todo el mundo. Y entonces uno queda mal con todos. Y no decía que no, y me metía en canreo. Y diferentes áreas de mi vida, muy personales, en las que no tenía paz, es que no sabía esperar. Me gustaba ser el que solucionaba. Me gustaba ser el que tenía a cargo la necesidad o la capacidad de tener la respuesta final y poder solucionar. Hasta que Jesús un día me habló y me dijo, hijo, ¿por qué no tiene mi paz usted? ¿Por qué no tiene mi paz? Y aprendí a reposar en Él. A veces hay gente que más bien llega y empieza a preocuparse porque no hay nada de qué preocuparse. Algo va a pasar, pastor, porque tengo como 2 meses buenos. Ay, hermanos, nosotros no fuimos diseñados para vivir en estrés. No fuimos diseñados para vivir sin paz. Mi amigo, su cuerpo necesita paz. Su mente necesita paz. Tal vez hay alguien aquí hoy que le está costando hasta dormir. O lo tiene algo angustiado y tal vez su esposa no lo sabe o su familia no lo sabe. Algo que está viviendo muy adentro y usted no se ha dado cuenta que es una falta de confianza. Sin paz en su vida, usted va a tener una serie de problemas físicos y espirituales. No fuimos diseñados por Dios para vivir en ansiedad y vivir en estrés. Fuimos diseñados para vivir en Él. ¿Me da un amén, hermano? Para vivir en su paz. Y esto no significa que todo va a salir bien. Vivir en la paz para, escúcheme bien, vivir en la paz para el apóstol Pablo, cuando él llegó a Roma, era que le cortaran la cabeza. Así que vivir en la paz de Dios no significa que todo va a salir bien. Vivir en paz con la voluntad de Dios para Cristo fue morir en la cruz. Vivir en paz para los 11 que todos murieron de manera atroz fue entregar su vida para el Señor. No fuimos diseñados para vivir en ansiedad o en estrés. Fuimos diseñados para vivir en su voluntad. Y la gente puede manufacturar, crear su propia paz. Y esa paz puede ser una pastilla. Esa paz puede ser con todo el cariño y respeto de los hermanos que amo y que están acá y que trabajan en ello. Puede ser terapia. Esa paz se puede empaquetar en forma de hobbies. Esa paz se puede empaquetar en un montón de cosas que son pequeñas dosis a lo largo de su vida que usted necesita, o usted puede aprender a vivir en Él. Yo puedo aprender a vivir en Él. Así que esta tarde quiero que hablemos de unas cuantas características de esta paz de Dios. La primera, iglesia, es que la paz que el Señor provee es guía. Es guía. Colosenses 3:15 dice: la paz de Dios gobierne. No de vez en cuando venga. No de vez en cuando accésela. A mí me gusta cocinar, pero yo cocino una vez perdida. Y si a mí me dieran, si yo pudiera realmente devolverme en el tiempo y estudiar algo más de lo que he estudiado, me hubiera encantado ser chef. Pero mentira que yo puedo cocinar siempre. Entonces cuando yo voy a cocinar no encuentro nada. Y aquel tarro y hay que medir algo y no encuentro para nada. Entonces de vez en cuando uso algo. Nosotros no podemos ser la gente que de vez en cuando ocupa la paz de Dios.
Porque Pablo dice a la iglesia en Colosas que la paz de Dios, ¿qué iglesia? Dígalo fuerte. Gobierne sus corazones. A la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. La palabra ahí lo que quiere decir es referee. El que está como árbitro. Que sea la guía. Que sea la referencia. Que la paz de Dios sea lo que guíe nuestro corazón. La gran mayoría de las decisiones que usted y yo tomamos no es si hago algo bueno o algo malo, porque usted y yo somos personas comunes y corrientes. Y las personas comunes y corrientes no están decidiendo si matan al jefe mañana, ¿ok? Aunque usted fantasee de vez en cuando, él los injupa, ¿ok? La gran mayoría de las decisiones que tomamos son entre buenas y buenas. Es, hago esto, hago lo otro, compro esto, hago aquello, me voy por este lado. Son decisiones buenas, cualquiera de las dos. Pablo dice que la paz de Dios es lo que gobierna nuestro corazón. Es lo que debe administrar nuestras emociones. Para un hebreo el corazón no es, primero, el corazoncito que hacemos romántico o el emoticón que enviamos, ni tampoco es el órgano que está enviando sangre. Para un hebreo, lev es la palabra, es el ser. Que la paz de Dios gobierne lo que somos. La voluntad, el deseo, los planes, sentimientos, emociones. Todo lo que usted y yo somos. Porque claro que somos este cuerpo, pero este cuerpo va a dejar de ser un día. Un día nos van a meter en un féretro, o nos van a meter en un horno y nos van a hornear y vamos a quedar hechos un polvito. O nos van a meter en una tumba y el cuerpo ya va a dejar de ser. Y cuando nos resuciten, no va a ser este estuche, hermanos. Va a ser uno glorificado. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Y entonces, esto va a dejar de ser. Entonces nosotros no somos estas células. Entonces el hebreo lo que dice es que el lev, lo que somos, el corazón, debe ser gobernado por Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. Y Pablo dice que la paz de Dios gobierne ese corazón. Que la confianza en él gobierne lo que somos. Muchísimas decisiones que usted toma en el día a día no están en la Biblia. No están en la Biblia. Así que oramos y la paz de Dios gobierna nuestro corazón, gobierna la decisión que tomo, gobierna mi emoción, gobierna mi sentimiento. Si la Biblia dice que yo tengo que hacer algo, hago eso. Si la Biblia dice que yo no tengo que hacer eso, no lo hago. Pero hay un montón de decisiones en la vida que no están en la Biblia. Entonces ahí es donde la paz de Dios gobierna. Cómo yo me muevo. Este sentimiento que tengo, estas ganas de hacer X, esta intención de hacer lo otro, ¿viene o no viene de Dios? Y eso lo pone el Señor en nuestro corazón, porque somos de Él. Los creyentes no tomamos decisiones por miedo. Nosotros no decimos, uy, es que yo siento que Dios me está quitando, así me está robando la paz. No, Dios no roba la paz de nadie. Dios nunca confunde. Dios nunca llega a ver cómo usted toma algo, una decisión por miedo. Dios viene y siembra su paz. Amén. Y nos guía. Dios nunca va a usar ansiedad para guiarlo. Dios nos guía con una paz que Él provee. Y hermanos, para eso es muy bueno la iglesia. Porque para eso estamos acá, hombres y mujeres, que amamos al Señor y que queremos hacer vida espiritual con ustedes. Hay decisiones que tomar. Varones, acérquense a nosotros. Acérquense a Pablo, a Myron, a don José, a mí, a don Hugo, a don Marco. Varones que están acá, a Yamil. Mujeres que están acá, acérquense a Carol, hablen con Ethel. Acérquense a Grace, hablen con las personas que Dios pone en sus corazones. Doña Flavia, mi hermana Ruth, doña Carmen. Y empezamos a acompañarnos unos a otros y el Señor permite que vayamos encontrando y dando pasos para guiarnos en medio de ese tiempo cuando hay que tomar una decisión que no sabemos qué hacer. El diablo es el que roba la paz. Dios es quien la provee. Entonces la paz de Dios nos guía.
La paz de Dios también se convierte en el lugar en el que yo estoy apoyado. Filipenses 4:6 dice: en nada estén afanosos, sino que sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, con todo ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón. Se lo leo en la traducción viviente. Dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo experimentamos la paz de Dios? Estando con Él, hablando con Él, presentándole a Él lo que necesitamos, dándole gracias a Dios de antemano por todo lo que Él ha hecho y por lo que Él va a hacer. Así experimentarán la paz de Dios, dice Pablo, que supera todo lo que una persona puede entender. La paz de Dios cuida su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. Entonces la paz es guía y la paz es donde yo estoy. Es el terreno en el que yo estoy apoyado. Es el lote en el que vivo. Es la casa en la que yo habito. Yo descanso en la paz que Dios me da. Y si usted no tiene paz, mi amigo, necesita encontrarla. Y yo no se la puedo dar, una pastilla no se la puede dar, aunque eso nuble por un momento la ansiedad que tiene. Y yo no estoy en contra del medicamento, porque los médicos saben lo que están haciendo. Pero sé que Dios es poder para proveer esperanza donde no lo hay y confianza donde no la hallamos. La paz de Dios cuida nuestro corazón y cuida nuestra mente, dice Pablo, mientras vivimos en Cristo Jesús. Yo no sé si usted sabía, pero la ansiedad es una condición. Perdón, la ansiedad no es una condición, la ansiedad es una decisión. Yo decido constantemente estar ansioso o yo decido confiar. Entonces la paz es mi guía, la paz es donde yo habito y la paz además es la fuerza que me protege. Y la paz de Dios cuidará mi corazón y mi mente mientras vivo en Él. El Señor me guarda y lo guarda a usted de todo ataque. También la paz del Señor es el propósito que Él tiene para usted. Bienaventurados los pacificadores, dice Mateo 5:9, porque ellos serán llamados hijos de ¿quién, hermanos? De Dios. Los hijos de Dios son aquellos que saben vivir y hacer la paz. Lucas 10:2 dice: y les decía la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a la mies. Id, he aquí yo los envío como corderos en medio de lobos. Vea la intención, vea el llamado. Es rudísimo. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y no saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primero digan: paz sea esta casa. Y si hubiere ahí algún hijo de paz, su paz rebosará sobre él. Y si no, volverá a ustedes. El propósito de Dios es que nosotros sepamos movernos, que el ambiente en el que nos movemos, el hábitat en el que estamos, es la paz que Dios sabe dar. Es la forma en la que saluda un judío: shalom, paz. Todo mundo anda buscando paz. Y nosotros no tenemos por qué buscarla, porque Dios es paz. Ok, cerremos esta tarde. La paz de Dios es guía. La paz de Dios es plataforma donde yo estoy. Es el terreno en el que me muevo. La paz de Dios es mi protección. Me ayuda, me guía. ¿Cómo la obtengo, pastor? Suena chivísima. ¿Cómo la obtengo? Isaías 9:6. Texto navideño. Porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres. Estos son los nombres de Jesús, profetizados en Isaías 9. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de... Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá, ¿qué, hermanos? Fin. ¿Cómo obtengo esa paz de Dios? Hermanos, sometido a Cristo, rendido a Él. Nosotros no podemos decir:
que creemos si no confiamos? Hermanos, la palabra fe es confiar. Y lo único que nos salva es la fe que tenemos en Cristo. Pero la fe no es una idea de que, sí, yo creo que Jesús es hijo de Dios. Sí, yo creo que en la cruz Jesús murió por mí. No es una intención nada más de un conocimiento que yo guardo en mis neuronas. No es un conocimiento que aprendí y que lo puedo recitar, que es muy importante. Es muy importante. La fe es más que eso. La fe es cuando yo decido creer. La fe es cuando yo decido confiar. Y eso es lo que salva a un pecador. Lo que salva a un pecador, una pecadora, es cuando un hombre o una mujer decide creer absolutamente que Jesús es Rey y que Jesús es Dios. Y el profeta nos anuncia, un poco más de 400 años del nacimiento de Jesús, que uno de los nombres de Emmanuel sería Príncipe de Paz. Uno de los nombres del Dios con nosotros es Príncipe de Paz. Porque nosotros confiamos en el Dios de la paz, en el Dios que da confianza. ¿Cómo sé si estoy sujeto a Jesús? Volvemos a las cosas incómodas. Estamos sujetos a Jesús y usted lo determina por la forma en la que usted vive con Él, por la forma en la que usted habla con Él, por la forma en la que usted depende de Él y por la forma en la que usted actúa como Él. No si usted es buena persona. La idea moral del tiempo que nosotros vivimos es: yo vivo tranquilo, no le hago daño a nadie. Esa es la intención. ¿Por qué habla mal de un homosexual si no tiene nada que ver con usted? ¿Por qué habla de los pecados de otros? Vea los suyos. Claro, estamos clarísimos. Y los cristianos a veces cometen el error de elevar un pecado por encima de otros. Pero es que la base moral de nosotros no es ser pura vida, como decimos los ticos. La base moral de nosotros no es ser buen vecino. La base moral de nosotros no es ver cómo no digo malas palabras y me porto un poco bien, ¿no? Que es como todo mundo cree, yo soy una buena persona. No, la base es lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es que todos estamos muertos, que todos estamos perdidos. Entonces, ¿cómo me apropio o me hago dueño de esa paz que Dios me está ofreciendo? Me someto a Él. Me someto por completo a Él. La otra guía que tenemos esta tarde es que, ¿cómo obtengo esa paz? Y es lo que quiero que sea, que abramos una temporada en la iglesia. Ser diligentes en la oración. Filipenses 4:6, lo acabo de leer. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa su cerebro, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¿Cómo obtengo esa paz? Me someto a Cristo. ¿Cómo obtengo esa paz? Soy diligente en la oración. Soy diligente en el clamor. Cuando decimos que somos diligentes en la oración, lo hemos hablado un montón de veces, es cuando yo llevo al Señor mi clamor y lo dejo ahí. Deposito en Él mi ansiedad, porque Él tiene cuidado de mí, como dice Pedro. Deposito en Él mi necesidad, mi carga, mi petición, porque sé que Él tiene cuidado de mí. Y aunque usted no lo crea, cuando uno le está hablando a una persona que se siente alejado de Dios, y uno le pregunta, ¿está orando? Y dice, honestamente no, paso, honestamente me cuesta, me duermo, no sé qué decir. Yo le puedo enseñar a usted a orar en 5 minutos. Agarre una hoja o un texto, una nota en su celular o como sea, y escriba sus preocupaciones. Y esa es la forma en la que aprendemos a orar. ¿Qué importa que sus primeras peticiones, qué importa que sus primeras oraciones sean peticiones? ¿Qué importa? Pero hay un montón de gente que dice, yo no sé orar, no sé cómo hacerlo. Aquí estamos tratando de guiarlo a que oremos la palabra. Toda la noche estamos tratando de enviarle un mensaje para que oremos una promesa o para que oremos un momento bíblico específico, pero es facilísimo orar. Orar es hablar con Dios como que si Él fuera amigo. Alguien que usted conoce, usted no se pone a practicar el día antes cómo hablar con Él. Con un compañero de trabajo que usted quiere, una amiga que usted quiere, con la que se mensajea cada rato, un familiar, usted no se pone a practicar el día antes a ver qué le voy a decir a ella, qué le voy a decir a él. Estaría loco. Nada más llega y hablamos. Así que, ¿cómo
vivimos en esa paz que Dios da. Me someto a Cristo y luego soy diligente en orar. Cambiemos este verso en una manera personal. No me inquieto por nada. Más bien, en todo momento, con oración y ruego, presento mis peticiones a Dios y le doy gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa la forma en la que pienso, cuidará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y decimos amén. Y es una oración. Así de rápido. ¿Cómo obtengo esa paz para el 2023? Me someto a Cristo. Soy diligente en la forma en la que oro y en la forma en la que busco. ¿Cómo sé hasta dónde tengo que orar por algo? Hermano, Dios lo va a guiar. Pero una de esas guías es cuando usted ya tiene paz. Cuando estamos orando por algo y el Señor ya le enseñó a perdonar y el Señor ya lo guió a un punto específico donde usted ya está tranquilo. ¿Cómo obtengo esa paz? Tratando de renovar mi mente para tenerla como la de Dios, una mentalidad como la de Dios. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Vean la clave, porque en ti ha confiado. Entonces esa paz es guía, la paz de Dios me guía, la paz de Dios me protege y la paz de Dios es el lote en el que vivo. Usted vive en su casa, que usted alquila o es suya, pero yo quiero que usted entienda que la paz es un lugar en el que habitamos, en el que usted duerme, come, existe. Es mi guía, es mi protección y es el lugar en el que yo hago casa. Yo confío ahí y estoy en la paz de Dios, porque estoy en Él. ¿Cómo obtengo esa paz que Dios quiere darme? Me someto a Cristo, soy diligente en hablar con Él. Usted no puede crecer en ninguna relación con nadie si no habla con Él. Hasta las personas que les cuesta comunicarse por algún impedimento físico, tienen que encontrar una forma para comunicarse, por señas, por alguna manera, y eso puede levantar una relación, una amistad, un noviazgo, lo que sea, hasta formar una familia. Pero no se pueden formar relaciones si no hablamos. Y la iglesia ni siquiera en ocasiones es constante en congregarse. Así que este año tenemos que ser constantes en hablar con Él. Y yo no puedo hacer eso por usted. Eso lo hace usted. Y lo tercero, obtengo esa paz renovando mi mente, como me enseña Pablo, para tener la de Dios. Tú guardarás, dice el profeta Isaías, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti se mantiene, en ti persevera, porque en ti ha confiado. A mí me gusta ver noticias. Me gusta ver noticias. Porque me gusta estar informado. Y hace unos días le dije a Carol, tengo semanas de no ver noticias, no sé nada. Y yo sé que a algunos de ustedes les gusta ver noticias, pero no sé si estarán de acuerdo conmigo. A veces vemos noticias y digo, ¿para qué las vi? O fue una tontera. Ya pasamos la etapa donde las noticias eran cosas del chinamo, hermanos. Qué vergüenza, hermanos. La farándula tica, noticias de chismes, que la canción de Shakira, que no sé qué. Ay, hermanos, qué vergüenza. Y yo no sé si usted ha visto, las noticias intencionalmente tratan de terminar con una bonita. Entonces vienen diciendo, mataron a 24, explotó tal tren, se cayó tal avión, y al final, vean este panda abrazando a su hijo. Tal zoológico tuvo ositos. Véanlas. Al final la última trata de cerrar bonito, porque las noticias son desesperanzadoras, porque uno de los idiomas del enemigo es el miedo, una de sus herramientas es el temor. Yo desde que soy pastor de jóvenes llevo diciendo esto y espero que quede grabado en su corazón. Miedo es esperar que el enemigo se mueva, fe es esperar que Dios se mueva. ¿Me da un amén? Miedo es esperar que las cosas malas pasen. Fe es esperar que la mano de Dios se mueva. Usted puede poner la mente en lo que quiera, pero si usted pone la mente en el Señor, usted va a tener paz. ¿Me da un amén, hermanos? No porque yo estoy diciendo, decrete eso. No, es que la Biblia dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera.
No el que de vez en cuando viene y escucha algo o ve un video. Usted guarda en completa paz el que es constante en llegar a ti. ¿Por qué? Porque el que llega constantemente está demostrando que confía. Está demostrando que ama. Está demostrando que necesita. Véalo en lo humano. Cuando nos gusta algo queremos estar ahí. Y por eso usted ve esos locos, perdón, no quiero ofender a nadie, que hacen fila 5 días para un concierto. Acampando para un concierto bien chido allá afuera. Usted, pastor, no me critique, yo hice para Justin Bieber. Bueno, salado, que Dios lo perdone. Pero yo me acuerdo hace años un concierto de Metallica en el Ricardo Saprissa, que la gente acampó 12 días, porque en el centro no hay numeración, es el que llega primero, para estar más cerca. Y 2 semanas antes había gente en tienda de campaña ahí, esperando que abrieran las puertas para ver a Metallica. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Miedo es esperar que el diablo se mueva. Fe es esperar que Dios se mueva. Romanos 8, verso 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y ojo a esto, y paz. Sus pensamientos son muy suyos, usted los diseña. Por eso tenemos que entregarlos a Dios. Por eso ahí es donde es la guerra. La batalla es aquí. Por eso Dios tiene que ser rey de eso. David llega un día a dejar una merienda. Llega a dejar una comida a sus hermanos y llega a caer bien con el comandante de sus hermanos. Y el papá de David, que mi sobrino lleva el nombre de él, Isaí, dijo: voy a mandarles comida porque deben comer bien mal en el ejército. Le manda pancito, le manda quesito. Y David va a ir a dejar eso. Y cuando llega al campamento, ve que sale un gigante del otro. Y empieza a maldecir, y todo Israel estaba temblando. Todas las canillas de todo el mundo temblando. Todo el mundo con miedo. Todo un país con miedo. Y David vuelve a ver ese gigante y dice: ¿qué es ese filisteo incircunciso? Y lo repite varias veces: ¿quién es ese? Somos el pueblo de Dios. No podemos vivir en miedo. Y toma una postura, porque la gente dice: vamos a matar a nuestros gigantes. No, hermanos, David toma ahí una postura de Cristo, una imagen mesiánica, y llega y destruye al enemigo con una piedrita. Con una piedrita. David vio a Dios en medio de la situación, como hemos predicado, y miles de predicadores a lo largo de la historia han predicado. Vio a Dios en medio de la situación y confió. Yo no ocupo armadura, y con una roquita, con una piedrita, despedazó, porque vio las cosas diferentes, porque la mente la tenía fija en otra cosa, porque su mente estaba en Dios, no en la circunstancia. Porque Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en ti ha confiado. Ahora cambiémoslo igual a nosotros: porque Dios me guardará en completa paz si mi pensamiento en Él persevera, porque en Él he confiado. ¿Me da un amén, hermano? Fe, esperanza, confianza. ¿Cómo obtengo esa paz? Me someto a Cristo. ¿Cómo obtengo esa paz? Oro, tengo una relación con Él. ¿Cómo obtengo esa paz? Renuevo mi mente para tenerla de Dios. ¿Cómo obtengo esa paz? Dependo del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Póngase en pie, mi querido hermano. Depender del Espíritu es vital. Es importantísimo. Usted no puede depender de sus emociones este año, ni puede depender de sus decisiones este año. Usted no puede depender de lo que sabe. Usted no puede depender de ojalá que pase. Ay, ojalá las estrellas se alineen. Cristianos preocupados para que algo suceda.
Ay, ojalá, espero que tal cosa. Yo sé que nosotros podemos ejercitar una confianza en una puerta abierta que Dios haga. Pero yo quiero que hoy nosotros nos enfoquemos a aprender a confiar en Él. En Él. Bajemos las luces un poquitito, hermano, sí. Y le voy a pedir a usted que ahí donde está, cierre sus ojitos, admitiendo que lo ocupa, admitiendo que lo necesita. ¿Cómo obtenemos la paz que Dios quiere dar, hermanos? Este es un tema que a mí me encanta. Yo creo que lo he predicado en la iglesia, en los 7 años de la iglesia, 4 veces, desde diferentes ángulos. Pero hoy quiero que estemos realmente enfocados y llamémosla así, suena raro, pero celosos en tenerla. En tener esta paz que solo Dios da. En tener esta confianza que solo proviene de Él. ¿Cómo la obtengo, pastor? La obtengo si estoy sometido a Él. Así que la pregunta hoy es: ¿verdaderamente usted está rendido, rendida ante Él? ¿Verdaderamente usted está postrado ante Él? ¿O mi amigo, mi amiga, está rendido en otro altar usted? Sus rodillas están tocando otro altar. De una persona, de un sueño, de una meta, de una idea, de un pecado. ¿Dónde está habitando usted? ¿Dónde está viviendo usted? ¿Dónde se rinde? Yo obtengo esa paz si me rindo a Él. Yo obtengo esa paz si soy diligente en la oración. Yo trato todos los días de enviarles un pretexto para que estemos orando. Un pasaje cortito o un mensajito nada más diciéndole buenas noches, esperando que recuerde orar y hablar con Él, o un audio o un documentito, lo que sea, algo para que estemos esperando hablar con Él. Somos diligentes en un montón de cosas durante el día. ¿Qué es lo más básico? Estudiantes que están acá son diligentes en llegar a clases, espero yo, y que el horario lo cumpla, y el curso en la U llegue a tiempo, la escuela o el cole o lo que sea, o un curso extra que usted está de cocina o de costura o lo que sea. Somos diligentes en llegar, diligentes en cumplir algo, diligentes en hacer el almuerzo, diligentes en alguna área física, diligentes en el trabajo. Esperaría yo, porque Pablo nos enseña que los cristianos deberíamos ser intachables en esas áreas. Entonces somos diligentes en muchas áreas, pero somos diligentes en estar con Él, orando y clamando. Este año, los martes, estamos estudiando toda la Escritura. Escogimos 52 capítulos. Y todas las semanas vamos a tener una clase sobre los capítulos más importantes de la Biblia. Y todas las semanas les voy a dar un verso para memorizar esa semana. Y todas las semanas vamos a tener un devocional para que lo hagamos de manera personal. Todo eso los martes a las 7. Es martes de 7 a 8:30. Es 1 hora y media de su semana. Y yo añoro que usted pueda comprometerse. En vez de ver algo en la televisión o lo que tiene que hacer, que usted llegue a buscar la presencia de Dios con nosotros como familia. Diligentes en buscarlo a Él. Diligentes en necesitarlo. Todos los días, Señor. ¿Cómo obtengo esa paz? Me someto. Soy diligente en buscarlo, en hablar con Él. ¿Cómo obtengo esa paz? Trato de tener la mente de Dios. Y eso no es ver cómo pienso positivamente. Eso es cómo renuevo la forma de pensar. Porque a veces decimos, ¿cómo hago eso, paz? ¿Cómo la renuevo? Es que en medio del dolor, en medio de la preocupación, en medio de la cólera, nosotros oremos, pidamos ayuda y actuemos diferente a como nuestro corazón y nuestra carne nos está pidiendo, sino que actuemos conforme a lo que Dios quiere. Eso es tener una mente como la de Dios. Y Dios dice que si constantemente estamos pensando en Él, su paz nos sostiene. Y cuarto, hoy, ¿cómo obtengo esa paz? Dependo del Espíritu. Porque el fruto que Dios da, hermanos, olvídense de los frutos. La gente dice, yo tengo 5 de los 9.
No, es un fruto. Es un racimo de frutos. Usted no puede decir, yo tengo todo lo demás, pero a mí cómo me cuesta amar. No tiene el fruto. Es un fruto que tiene 9 piezas. El fruto del Espíritu es un racimo. Y uno de esos es la paz. Así que si hay algo que lo tiene a usted ansioso, ansiosa, preocupado, hoy es momento de llegar a tirar eso delante del Rey. Con sus ojitos cerrados ahí, con su cabeza inclinada, pidámosle: Señor, ayúdanos, y que este año podamos vivir tu paz. Padre, hoy nos sometemos a Cristo, nos rendimos al único y verdadero Dios. Que nuestras rodillas nunca se postren ante otro altar, que nuestras rodillas nunca caigan delante de otro. Padre, yo quiero ser diligente en buscarte. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Y fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos nos recibe. Nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos.
Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel, y en su amor confiamos, hay descanso en él. Padre, en tu amor creemos. Padre, en su descanso, Señor, queremos habitar. Si puede elevar una de sus manos, levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero aprender a confiar. Yo quiero despojarme de toda ansiedad. Yo quiero que hoy me sanes, Señor. Que amputes toda ansiedad de mi vida. Y ruego para que siembres en mí una paz que mi mente no pueda entender. Padre, porque yo entiendo que la paz que el mundo trata de dar, o la medicina trata de dar, o la terapia que tratan de dar, es sentirse bien. Padre, pero la paz que usted da, Señor, es mucho más que eso. Es muchísimo más. Porque la paz que usted puede dar es aquella que en medio de un montón de viento y de olas, yo puedo estar confiado. La paz que el mundo da es estar pura vida. Pero la paz que usted da es en medio de la enfermedad cantar. La paz que usted da es en medio del dolor y la dificultad rendirme. Y eso es una locura, y eso solo el Espíritu lo puede dar. Hoy nos sometemos a Cristo confiados en su palabra, en que usted quita ansiedad. Padre, hoy oro para que te lleves depresión. Si hay una hermana o algún hermano que ha estado viviendo depresión, levante sus manos y pida su milagro. Dígale: Señor, llévese toda emoción que no es suya. Padre, y si hay algo maligno y espiritual ahí, en el nombre de Cristo Jesús, oramos por libertad. Y la verdad suya penetra toda oscuridad del maligno. Y si el enemigo ha tratado de tener alguna mente cautiva con una mentira, hoy oramos para que sea derribado en el nombre de Cristo Jesús por el poder de su palabra. Porque su palabra dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hermano, si usted está en depresión constante o en tristeza que usted no sabe entender, o cambios de ánimo que algunos llaman eso bipolaridad, o yo no sé, un día me levanto bien, un día me levanto triste, un día estoy rarísimo, un día no quiero hablar con nadie, mi hermano, entréguele eso al Señor. Señor, usted me guardará en completa paz. Declare la palabra de Dios sobre su vida. Señor, usted me guardará en completa paz, porque mi pensamiento en ti persevera. Sáname. Yo quiero vivir en tu paz. Yo quiero confiar en ti. Y usted provee paz porque yo confío. En su amor confiamos. Y hoy hallamos descanso para este año. Nos estamos preparando para tener, Señor, en el bulto lo que es necesario. Y hoy oramos para que seamos provistos de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, yo quiero vivir en esa paz. Yo quiero que su paz me guíe. Yo quiero que su paz me proteja. Pero entiendo que para poder estar ahí, debo estar sujeto a ti. Debo depender de ti, del Espíritu. Debo tener la mente como la suya. Y debo ser diligente para estar clamando: Señor, ayúdame a hacer mi parte. Mi amigo, mi amiga, esa es su oración hoy. La paz de Dios es una seguridad. Aquí el tema es el área que usted tiene que hacer, y es presentarse ante el Señor con toda oración y ruego.
porque el fruto que da Dios es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza y es paz. Paz. Señor, hoy recibimos de ti la paz. Diga conmigo: Señor, yo recibo tu paz. Enséñame a confiar, enséñame a creer. Yo quiero vivir en ti y yo quiero ver, Señor, tu mano moverse donde yo no lo veo. Yo hoy confío. Diga fuerte: yo confío, yo confío, yo creo, y usted me guardará en paz, porque en ti confío. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él está aquí. Padre, en esta hora envío a tu pueblo en paz. Hoy oro para que usted abra camino delante de ellos y que la unción suya, Señor, o sea, su espíritu, sea visible y palpable en cada uno de ellos. Aleja al maligno, aleja a Satanás, que puedan descansar bien. Toda pesadilla se va, toda presencia que no es suya, Señor, hoy oramos para que sea alejada, y enviamos a este pueblo para que confíe en ti y experimente tu paz. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Iglesia, feliz semana. Nos vemos de hoy en 8 y el martes a las 7:30. No falte el estudio bíblico. Nos vemos el martes. Chao.